Buenas, soy Axel Yera, yo la reacción al capítulo número 13 de Boku no Hero Academia, sexta temporada. Y bueno, en el episodio anterior se suscitaron varios eventos que finalmente pues inclinaban la balanza a favor de nuestros queridos héroes. En un inicio, o sea, con la llegada de Best Janiste, vemos como pues logra detener no solo a Gigantomaquia, sino pues a toda la liga de villanos. Pero desafortunadamente para él todavía pues Davi es lo suficientemente hábil pues para poder seguir utilizando sus llamas y vemos como pues poco a poco todavía logra causar un poquillo de caos en medio de todo esto, incluso pues hiriendo a personajes pues como nuestra querida Neire. Aparte de eso, o sea, vemos como pues los demás miembros, en nuestro querido Lagartijas, termina rápidamente pues intentando despertar a Shigaraki para que pues dé órdenes a Gigantomaquia, ya que pues este solo recibe motivación cada vez pues que le habla su mismísimo amo. Lo cual afortunadamente vemos que termina logrando, logra pues ahí susurrar pues unas palabras con los cuales Gigantomaquia pues empieza a movilizarse un poco de nuevo. Ves Janice pues intentando hacer todo lo posible para retenerlo, mientras también gracias pues a eso todos los demás Nomus, o sea Nomus que se encontraban luchando contra los otros héroes, se dirigen justamente pues a donde se encuentra Shigaraki y su grupo. Pero en medio de todo esto, un milagro, o sea, cuando ya parecía pues que las cosas iban a salir bastante mal para nuestros queridos héroes, un milagro llega a suscitarse con la llegada del personaje pues más esperado, la verdad, o sea, que tuviera pues su regreso, nada más y nada menos que nuestro querido Mirio, alias Lemillion. La verdad es que fue un gran momentazo ahí. Si no nos hubieran dado pues ese previously, o sea, de Mirio, probablemente hubiera gritado muchísimo más, o sea, al verlo llegar así de la nada, la verdad. Aquí nos explican, obviamente, o sea, que volvió pues a adquirir sus poderes gracias a nuestra querida Eri, quien había estado pues practicando pues para justamente este grandísimo momento. Pero aún con esto, o sea, todavía pues la balanza no se inclinaba totalmente pues a favor de nuestros queridos héroes, sino vemos como pues Bakugo también termina llegando pues ahí a los golpes, finalmente revelando pues su nombre. Recordemos que había prometido pues revelarlo justamente, primero bueno diciéndolo pues a quien fue su mentor, que viene siendo pues este Best Janisto. Así que aquí vemos pues el nacimiento de Dynamite. La verdad, grandísimo nombre para Bakugo, sinceramente. Y bueno, ya con todo esto, también Deku pues ahí abalanzándose a la batalla, aún estando pues bastante jodido. Vemos como pues ahí también intenta ayudar pues un poquillo en todo esto, salvando pues a el querido Todoroki, casi pues de ahí de morir en manos pues de su queridísimo hermano. Nos damos cuenta pues de lo retorcido, o sea, que Davi pues ha quedado después de todo. Pero afortunadamente las palabras de Deku ayudan a que Endeavor pues también termine espabilando y también pues uniéndose a la batalla, siendo el último factor, o sea, que se necesitaba para que finalmente pues Gigantomaquia termine cayendo, ya que pues o sea, todavía solo lo que había que hacer pues es ganar un poquillo de tiempo para que el medicamento, o sea, que le habían dado pues surtiera efecto. Así que con la combinación de todos estos pequeños detallitos, vemos como pues todo se torna a favor de nuestros queridos héroes. Aunque sinceramente, la verdad es que sí te sienta un poquillo mal por los mismos villanos, aunque al final vemos como Compresor termina pues ahí lanzando unas últimas palabras que aparentemente pues indicaban esperanza. Tal vez no esperanza para los héroes, pero sí pues para sus queridos compañeros. Así que vamos a ver qué es lo que logra suscitarse pues en este episodio y cómo pues llegará el desenlace de todo esto. Así que ya no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
Y parece ser que con este episodio llegamos al final de este arco y hay que decirlo, creo que ha sido uno de los mejores, de este anime. Incluso creo que me ha gustado mucho más, o sea, que el arco de Overhaul, o sea, con todo lo de Eri. Y es que este sin lugar a dudas pues ha tenido muchos, o sea, muchos momentazos ahí con lo de, o sea, con lo de todo, o sea, más que nada pues con todos los villanos. Y es como que pues realmente, o sea, sientes el peso, o sea, de todo lo que también pues cargan los villanos con, o sea, con esta revolución que intentan hacer. Y aparte, o sea, también pues los momentazos ahí de los héroes que tampoco pues hay que menospreciarlos. Pero bueno, ya hablando rápidamente de este capítulo, vemos cómo pues continuamos ahí pues con todos ahí atados, Compresor buscando, bueno, Mr. Compress buscando la forma, o sea, de proteger ahí a sus compañeros. Vemos cómo pues empiezan a contarnos un poco pues del pasadito, cuando se encontraron, o sea, con esta secta discriminadora. La verdad es que no me quedó o sea, muy claro, o sea, si discriminaban pues en general a toda la gente con poderes. Al menos, bueno, al menos esa es la idea que me terminó dando o terminaban discriminando algo más en específico. Pero bueno, al final pues no importa porque terminaron pues ahí siendo masacrados por nuestros queridísimos villanos. Al parecer pues estaban ahí buscando un poquillo de dinero porque pues justamente en ese momento pues no tienen, o sea, no tenían nada. Recordemos que, o sea, perdieron, o sea, tras la pérdida de, de All for One, y bueno, y todo lo acontecido, pues bueno, también lo de Overhaul, pues quedaron básicamente ahí en la calle. De hecho, incluso vemos ahí como pues también empieza a haber un poquillo de tensión en el grupo, cuando Spinner ahí pues le recrimina a Shigaraki el hecho pues ahí de que estén perdiendo el tiempo. Ya que, bueno, aquí nos cuenta un poquillo de su pasado, o sea, como pues aparentemente, bueno, era bastante discriminado por lo que parece, o sea, por lo que parece nuestro querido Spinner. Él pensaba pues que eso era lo normal hasta que terminó pues viendo lo de Stein, dándose cuenta, o sea, de que se encontraba pues ahí en una jaula, y que pues tenía que hacer algo para cambiar la sociedad, al igual pues que Stein estaba intentando hacerlo. Por eso al final pues se terminó uniendo al grupo de Shigaraki. Aquí Mr. Compress pues básicamente pues nos menciona, o sea, como pues cada uno de los personajes, a pesar pues de estar unidos, o sea, tenían ahí sus diferencias, sus ideales, diferentes motivos, o sea, por los que estaban justamente pues en el grupo. Pero al final, o sea, al final de cuentas, pues terminaron pues siendo una familia, una familia pues donde podían estar y básicamente pues ser o sea, no ser rechazados, o sea, se sentían pues básicamente aceptados. Por eso al final Mr. Compress menciona, o sea, que eso le terminaba pues haciendo, o sea, estaba a gusto y feliz en el grupo. Agarrando pues la motivación de esto, también recordando pues ahí un poquillo más de su pasado, como pues la existencia de este entre comillas villano, este Robin Hood de las eras modernas, que le terminaba robando a los héroes ricos para dárselo pues a los más necesitados. Muy interesante ahí, que manejaran, o sea, lo que me gusta de Boku no Hero es cómo maneja, o sea, muchos aspectos de lo que vendrían a ser los héroes y los villanos, o sea, cómo cubren pues cada aspecto. Por ejemplo, pues aquí el aspecto económico, o sea, con toda esta situación. Eh, Aparentemente pues este villano, o sea, este villano Robin Hood es el abuelo, o sea, de el mismo Mr. Compress, y básicamente pues terminó heredando esa, o sea, esa parte del legado familiar, y prácticamente pues lo que él, la razón por la que está en la liga de villanos es prácticamente pues siguiendo ese legado para poder ahí hacer un cambio en el mundo.
Ya con todo esto, Mr. Compress pues recibe la suficiente motivación para él también pues hacer su parte para el grupo. Sacrificando su trasero, o sea, para finalmente pues lograr escapar, o sea, de las ataduras y viendo cómo pues ayuda ahí a escapar a todos, pidiéndole a Spinner pues obviamente ahí que intente despertar a Shigaraki, o sea, dándole ahí el tiempo suficiente. Mientras pues él sirve como pues distracción para que los héroes pues básicamente se concentren en él. Lo cual al final pues vemos que termina logrando, aparentemente pues ahí te logra rescatar a todos. Al final pues ya logra liberar a Shigaraki junto con este Spinner, quien en ese momento termina pues logrando encontrar la forma de despertar al mismo, colocándole pues esa manita pues chamuscadita, o sea que se encontraba con Shigaraki. Pero lamentablemente quien termina despertando, o sea, no es Shigaraki, sino el mismísimo All for One, habiendo pues tomado ahí un poco del control en este. Vemos como pues básicamente pide la retirada, bueno, después de ahí de luchar un poco, pide la retirada estratégica, obviamente pues está bastante mal para pues continuar la batalla en ese momento. Así que prácticamente, o sea, ahí terminan ellos escapando, abandonando tanto a Himiko como pues a nuestro querido Mr. Compresor. Justamente, o sea, bueno, ya después de todo esto, sabemos cómo pues Deku aparentemente termina despertando otro poder que es este, el sentido arácnido, básicamente que, o sea, útil, o sea, hay que decirlo, es útil, o sea, cuando tienes varias habilidades aparte, o sea, como pues lo es Deku. Lo que no me explico es cómo alguien, o sea, con solamente pues ese poder, eh, logró ser un héroe, o sea, como para poseer el One for All. Pero bueno, detalles. Al final lo sabemos a Deku pues ahí sobre exigiéndose nuevamente. La verdad es que me molesta mucho, o sea, cuando terminan haciendo este tipo de cosas dentro de las historias. O sea, una vez está bien, una vez, o sea, que veas al protagonista ahí esforzándose al máximo aun cuando está o sea, hecho añicos, o sea, es inspirador, puede llegar a llenarte de hype así de que sí, vamos, sigue, pero luego, o sea, cuando lo estás haciendo, o sea, cada ratito en el mismo, o sea, o sea, no en diferentes arcos, sino en el mismo puto arco, es como que, no, o sea, o sea, ya siéntate, ya duérmete un raco de Q. Tómate una pastillita y a dormir, porque no. Lo mismo justamente me pasó con Tanjiro en la segunda temporada de Kimetsu. Estaba como que, no, Tanjiro, ya, ya fue mucho. Pero bueno, y lo peor es que a los autores, o sea, les gusta mucho hacer esto con o sea, con sus protagonistas y la verdad es que no entiendo por qué. O sea, les digo, una vez queda, o sea, queda épico, dos o tres veces en el mismo arco, les digo, o sea, queda como que ya, ya ni siquiera pues te llega a impresionar pues para el final, sinceramente. O sea, si lo que querían, o sea, si lo que quería el autor era mostrar epicidad, se pierde, o sea, se termina perdiendo, al menos para mí. Pero bueno, ya después de todo esto, lamentablemente, o sea, vemos como pues sí, terminan escapando los villanos, afortunadamente. Y bueno, vemos como pues ya los héroes terminan ahí cayendo porque obviamente pues ya hicieron bastante esfuerzo. Me gustó el final, o sea, con la melodía ahí de Mike Yu del inicio quedó muy bonito, o sea, la significancia, o sea, de toda la escena, muy bien, la verdad. Y la verdad es que me interesa ver pues las consecuencias básicamente pues de todo esto pues para la parte final, o sea que como, o sea, les digo, lo interesante es ver cómo reacciona el mundo, o sea, todo esto. Al menos, o sea, espero que al menos el autor tenga la decencia de ponerlo, porque a veces les digo, a veces los autores ponen ahí que pasa un desastre ahí,
o sea, que debería tener un impacto ahí en el mundo y al final pues ves que todo sigue como si nada, o sea, ya reconstruyen la ciudad ahí bonita y todo como, o sea, como si fuera un día más. Espero que el autor pues no termine haciendo algo como eso. También la parte interesante, al menos para mí, es la final, o sea, cuando Deku termina mencionando, o sea, todo lo malo que hizo Shigaraki, pero como aún así, o sea, cuando termina viendo ahí eh, o sea, cuando vio a Shigaraki pues ahí en el plano mental, que vamos a llamarlo así por el momento, o sea, cómo vio, o sea, cuando estaba siendo engullido, o sea, por el mismo All For One, o sea, ahí sintió pues su mirada, o sea, de pidiendo ayudita. Y obviamente, pues, como héroe Deku, pues no puede dejar eso pasar. Les digo, esto me parece interesante, aunque también lo encuentro algo conflictivo. Como digo, yo creo que ya lo había mencionado, o sea, en otra temporada. No me acuerdo si en la anterior, creo que sí. Creo que justamente fue en la anterior, o sea, con todo esto de My Billion Academia. Creo que ahí terminé hablando un poquillo de eso, acerca del el futuro de Shigaraki. Eh, y aquí les digo, es lo que tengo miedo, o sea, tengo mucho miedo, o sea, no sé cómo lo vaya a hacer el autor. Como había dicho, o sea, me gustaría, o sea, que Shigaraki, o sea, continuara, o sea, por una parte me gustaría que Shigaraki continuara así con su lado villanesco, o sea, que al final, o sea, sin ayuda del All For One ni nada por el estilo, o sea, Shigaraki se consolidara como pues el antagonista ya definitivo, o sea, de la historia y que se mostrara, o sea, que no tuviera ya redención, o sea, lamentablemente, o sea, a pesar de su pasado y todo, o sea, ya es alguien, o sea, que se ha corrompido, es alguien pues que ya no tiene pues, entre comillas, pues salvación y al final pues sí, o sea, lamentablemente pues tendrá que llegar a morir, o sea, para mí sería un buen desarrollo, o sea, para lo que ese Shigaraki, o sea, darle ese resultado final, o sea, a su personaje, o sea, dentro del entorno, o sea, de villano. Aunque les digo, o sea, aunque a mí me gusta el personaje de Shigaraki, y ahí es donde viene mi conflicto, porque por otra parte, o sea, me gustaría que Shigaraki viviera. O sea, ya la ha sufrido mucho el pobre, la verdad, o sea, con todo su pasado, o sea, él no pidió convertirse en un villano, o sea, su misma familia, la misma sociedad lo terminaron transformando y básicamente All For One fue el pequeño empujón ahí para terminar de sumirlo pues en el lado oscuro. Y debido a ello, o sea, me gusta, o sea, hay una parte de mí, o sea, que sí le gustaría que hubiera una redención justamente para Shigaraki, pero a la vez es como que encuentro conflictivo porque no sé, o sea, muchas historias, o sea, viendo cómo pues el héroe evangeliza al villano al final, pues sí te crea esa sensación de no querer ver algo similar, o sea, en otra historia. Por eso les digo, tengo muchos sentimientos encontrados pues en esa parte. Y esta última parte de Deku pareciera encaminarse justamente pues en esa parte. Obviamente, o sea, como digo, o sea, Shigaraki no pidió convertirse en un villano, simplemente pues al final, lamentablemente pues terminó yendo por ese camino porque jamás le mostraron el otro camino, lamentablemente, y es por eso pues que vemos el Shigaraki actual, pero hay que reconocer que también está ahí la manipulación del mismísimo All For One que está intentando eh, básicamente tomar el control, o sea, del cuerpo de Shigaraki, o sea, para tener un nuevo yo, o sea, con Shigaraki. Realmente a All For One pues no le importa para nada el pobre, el pobre, el pobre Shigaraki. Pero bueno, por eso, o sea, me parece interesante ahí que Deku, o sea, haya notado esto, o sea, cuando está intentando pues ahí poseerlo y menciona el hecho, o sea, de que pues básicamente pues quiere ir también a ayudar a Shigaraki.
O sea, tiene bastante, bastante sentido pues en toda esta situación, ya que como digo, o sea, los antagonistas, o sea, no solamente, o sea, bueno, la mayoría de las veces no solamente son villanos, porque sí, o sea, no solamente son, o sea, no solamente hacen las cosas simplemente pues para ganar, obviamente hay villanos pues que sí, o sea, que simplemente les gusta el mundo arder, pero como digo, en la mayoría de los casos pues hay un porqué de sus acciones. Eh, y es por eso pues que en este, o sea, en este sentido pues sí me parece lógico, o sea, el hecho de que Deku pues también intente ahí salvar a, al menos en espíritu, es lo que espero, o sea, el pobre de Shigaraki. No sé si termine pasando, puede que al final pues termine pasando lo primero que mencioné, o sea que al final Shigaraki pues no tenga redención, pero esto al ser un shonen y al ser básicamente pues la temática de héroe, o sea, de salvar a la gente, o sea, no solamente en cuerpo, sino también en alma, me imagino, o sea, que el desenlace podría llegar a ser algo parecido, o sea, que al final, o sea, sí, Shigaraki pues ya no puede ser salvado, o sea, en cuanto a cuerpo, o sea, que Shigaraki tenga que morir sí o sí, pero al final logre, o sea, en sus últimos momentos pues logre ahí eh, digamos, encontrar la paz con todo. Creo que eso sería, creo que ese final creo que sería más el más idóneo, o sea, para Shigaraki y quedaría, les digo, muy bien, o sea, con la temática de los héroes. Pero bueno, ya veremos qué es lo que termina pasando pues en el siguiente arco, ver las consecuencias pues de todo esto, el recuento de los daños y cuál será la visión, o sea, de ahora en adelante pues de con todo, o sea, con toda esta situación. Yo creo que lo pienso. O sea, primero, ¿dónde está, o sea, los cabrones del todo el frente paranormal? Se supone que están siguiendo a Gigantomaquia, o al menos es lo que recuerdo. Y número dos, ¿por qué ninguna de las otras escuelas fue llamada para ayudar en este, o sea, en este borlote? Porque recordemos que hay otras escuelas donde estaba el del tipo de viento y el tipo de los terremotos. Hmm, muy curioso la verdad. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa en el siguiente episodio, pero mientras tanto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.